primeramente Dios. Fíjense que está muy interesante este estudio. Hay una cosita que vamos a ver ahora que me gustó mucho, digamos, haber llegado a este puntillo. Y se lo voy a compartir. Ahora estaba hablando con alguien en la semana, ¿cómo fue antier? ¿Cómo fue el lunes? Estaba hablando con alguien que me gustó, digamos, su reacción. Nos estamos hablando de, yo le dije que estábamos hablando en Génesis, perdón, en Apocalipsis, y estábamos hablando del capítulo 12. Y, y le empecé a platicar, ¿verdad? Lo emocionado que estoy yo sabiendo, o sea, conociendo esta verdad. Hay cosas que yo no había pensado, ¿verdad? De cómo es que Dios ha tratado con el diablo y eso. ¿Verdad? Y me está diciendo, dijo, qué raro. Dijo que dijo, me dices tú que tú tenías algunas cosas que has sabido nuevas. Dijo, pero esto que me estás diciendo es nuevo para mí. Dijo, yo nunca había pensado que el diablo tenía acceso. Y me empezó a decir cosas. Yo sé que él es estudioso de la Biblia, hemos orado juntos, hablamos mucho de la Biblia, él es bien bíblico. Y, y, ah, y dice que no había pensado de esta forma, que no había pensado por qué el diablo puede ir al cielo ahorita, pues. Y digo, qué suave que en el camino estamos viendo estas cosas tan interesantes, pues, que debíamos de saberlas porque es algo que no se esconde, pues. El diablo es el acusador, la palabra diablo significa acusador. Entonces, y estas no, son cosas tan obvias y no estábamos pensando en ellas, pues. Es bueno que no pensemos en ellas cuando ya las sabemos, pero si no las sabemos, pues es bueno descubrirlas. ¿Ah? Okay, entonces nos vamos a Apocalipsis. Voy a leer los versículos que leímos la semana pasada y voy a dar un pequeño resumen, y porque hoy comenzamos pues con el versículo 10. De los versículos 7 y 9 del capítulo 12 dice, perdón, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto es, nunca más. El diablo representa la maldad, el pecado, él es el pecado, y se salió del cielo. También eso es importante. Si el pecado se halló, cuando el Satanás estaba en el cielo y se le halló pecado en el cielo se halló pecado. O sea, si lo piensas, qué grave fue eso, pues, ¿verdad? Que un ser que nació en el cielo, fue creado en el cielo, y luego en el cielo se halló pecado y no había salido. Si en sí el pecado que él es, que lo que representa, si entra y sale al cielo, ahorita mismo a acusarnos, no va a gozar de la presencia de Dios como nosotros vamos a ir al cielo. Él fue creado, es otra creación completamente diferente que nosotros. Sí, pero el hecho de que en este capítulo sea lanzado para nunca más volver a estar en el cielo, nos da a nosotros la esperanza de vida eterna. Sí, nunca vamos a ser encontrados con pecado en el cielo, porque el pecado ha sido lanzado del cielo. Sí, esas cosas se los prometo. Yo oigo y digo, wow, bendito sea el Señor, gloria a Dios, que nos lo explica, pues, ¿verdad? Que nos lo explica. Dice el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso fue el estudio de la semana pasada. En resumen, en 3 renglones, lo que estudiamos, la gran batalla fue para expulsar a Satanás y a sus demonios del cielo para siempre. Lo que significa que el diablo, que hoy nos acusa para condenación, ya no podrá hacerlo nunca más. Nosotros debemos saber que nuestro adversario, que la palabra Satanás significa nuestro adversario. Sí, diablo es acusador, Satanás adversario. Ha sido vencido ya. Y en Jesús entonces nos llega la victoria. Nadie puede tener victoria si no es en Jesús. Acuérdense ustedes que el diablo pensaba que nos tenía en su mano, porque el pago de pecado es muerte y todo el mundo había pecado. Entonces él estaba en su reino de muerte porque todo el mundo cae en pecado. Pero entonces la gloria de Dios se manifestó en Jesucristo, sí, y abrió la puerta, única puerta que puede haber en el cielo, que no es que estaba cerrada, no había puerta. Entonces cuando Jesús viene y destruye el pecado, que el diablo no se la maliciaba, ¿sí? Jesús no solamente es nuestro abogado, él dice, castíguenme a mí por lo culpable que son. ¿Sí? Salimos culpables en el juicio, pero él dice, yo recibo el castigo, y esto es súper hermoso, ¿sí? Porque él no solamente es nuestro abogado, sino que es el que recibe nuestro
nuestro castigo, y es maravilloso. Ahora sí podemos entrar con esa santidad de Cristo al cielo, especialmente, y tener vida eterna. Sí, es maravilloso el entenderlo, el saberlo, y es simplemente algo que una cosa te dice la otra y una cosa te dice la otra. Esto está súper explicado porque así es nuestro Dios, tan dulce y tan tierno. Les voy a decir un versículo para comenzar este estudio. Este versículo, la mera verdad, se los prometo, no me acuerdo si se los compartí el domingo, porque se me hace que nomás dije que se iba a compartir, pero luego no se los compartí porque me fui por otro lado. Pero está en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, la cosa es que el diablo no tiene que ver nada con nosotros. Él no tiene autoridad sobre nosotros. Sí, la única autoridad que tenía sobre nosotros era el pecado que nos causaba la muerte, pero el pecado fue quitado. Ahora él se quedó sin arma, sin arma. No puede tocarnos. A los cristianos somos salvos por la gracia de Dios. Sí, si lo resistes, él no puede hacerte nada, se va. Es súper, súper bueno de saberlo, y de eso es lo que estamos hablando. Entonces, voy a leer los versículos que vamos a ver hoy, que es del versículo 10 al 12. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, súper, súper apasionante, súper hermosos versículos informativos, se los prometo. Gloria a Dios, tiene tantas cosas que darnos, y ya sé que yo me apasiono por esto, y no puedo ir más recio, pero se los prometo que son cosas eminentes que tenemos que saber nosotros los cristianos en el normal de la vida. Es como otra vez estamos pues leyendo, los que están acompañándome con leer la Biblia. Yo estoy leyendo, estoy feliz de haber comenzado, gloria a Dios por la decisión que juntos hicimos de leer toda la Biblia en un año. Cada vez se descubren cosas increíbles. Sí, en el capítulo 20 de Éxodo está hablando de los mandamientos y cómo es que Dios se los da a Moisés así como que no fuera nada, y luego es la ley, es la hora, digamos, los mandamientos son santos y puros, pero por los mandamientos conocemos lo que no debemos hacer. Sí, ahora conocemos el pecado por conocer la verdad, ¿te fijas? Sí, cosas tan, y Dios simplemente se las dio a Moisés, y Moisés ahora va y se les dice al pueblo a costo. Sí, y tantas cosas, va uno leyendo la Biblia y vas descubriendo cosas, y a mí me encanta. Les voy a decir una cosa que me gustaría que la aprendiéramos juntos. Cuando lees toda la Biblia, además cuando lees lo que sea de la Biblia, pero la Biblia, descubres cómo Dios trata con los hombres. Así de sencillo. En la realidad te quitas de saber, a lo mejor es Dios así, o de hacerte un Dios que no existe, como tú lo quieras poner en tu mente. No, cuando lees, sabes cómo Dios le hablaba personalmente a Moisés, y cómo Moisés le respondía: Señor, me están acusando de que no tienen agua, ¿verdad? Y luego Dios le hablaba personalmente. Dios así nos habla. Dios, y cuando no nos habla, no se le olvidó, es que Él no nos quiere hablar. Es que no está esperando a otra cosa, porque Él ya vio el futuro, Él sabe todo. Sí, y nosotros simplemente tenemos que aprender a depender de Él. Cuando nos vaya mal, no se lo olvidamos. Él tiene un plan supremo para tu vida porque te ama. Que te ama. Sí, cuando estamos en sus manos, Él tiene sus planes. Él tiene sus planes, y que tenemos que aceptar mientras que estamos sufriendo, ¿verdad? Porque todavía no termina Dios con nosotros. Pero bueno. Gloriosísimo Rey, ayúdanos para entender este pasaje, para disfrutarlo simplemente mientras te adoramos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Introducción a esos versículos que leímos ahorita, y ahorita vamos a ir de uno por uno. Dice: Juan,
que es el que está recibiendo esta información de parte de Dios, y nosotros que estamos ahí junto con Juan, oímos esta gran voz. Sí, Juan está diciendo que en el cielo se oyó esta gran voz. Esta gran voz, a la mayoría de personas dicen que esta gran voz era una clase de canto, que se oyó esta gran voz que decía tal cosa. Entonces vamos a ver que como un canto, pues acá, que viene del cielo, dando gloria a Dios, porque todo está preparado para el reino milenario de Jesús. Aún todo el cielo se alegra porque nunca más Satanás acusará a los santos. En el cielo hay paz, pero en la tierra hay terror, porque el diablo, el pecado, salió del cielo. El cielo brinca de alegría, nunca más va a haber pecado en el cielo, lo cual nos debe dar gusto a nosotros, como ya dijimos. Sí, pero el diablo se quedó en la tierra, fue arrojado. Ay de los moradores de la tierra. Sí, la cosa, hermanos, que nosotros aquí dice, el diablo fue arrojado y hay de los moradores de la tierra. El único problema aquí es que el diablo siempre ha estado aquí. La Biblia le dice que él es el príncipe de este mundo. Sí, él es el que ha dirigido las corrientes, las modas, sí, las cosas que el ambiente de este mundo. Él se ha encargado de eso porque él se ha encargado de que el pecado nos traiga la muerte. Eso es lo que él ha hecho. No tiene más poder. Es el único. Él ha usado el pecado que nos trae muerte para acabar con toda la raza humana porque nos odia, punto y aparte. Él es una persona asesino desde el principio. Jesús lo mencionó. Ahora, cuando dice la Biblia así que nosotros simplemente que el diablo va a venir y que se va a quedar acá, el único problema, digamos, que va a suceder cuando el diablo se ha echado del cielo, cuando ya no tenga acceso al cielo, pero todavía la tierra de antes tenía, es que le queda poco tiempo. Entonces está como babeando, como ensangrentado, como espumoso de la boca, porque está a punto de acabarse lo único que tiene, su única chance. Entonces, ese es el gran problema. Si ahorita mismo su normal es enojado, pues imagínense cuando le van a quedar 42 meses. Y que él ya sabe eso. Sí, Dios le dijo. Entonces, por eso es que hay terror en los últimos 3 años y medio de la tierra, del mundo, como lo conocemos ahorita, porque anda enojado. Entonces, dice el versículo 10, y luego de ahí nos vamos a ir. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, a ver, allí hay tantas cositas que podemos analizar en este versículo. Pueden comenzar así, como dice acá, en este momento, en ese momento en donde el diablo y sus demonios son echados del cielo eternamente, nunca más van a regresar. Es en verdad un monumento de suceso, porque el plan de Dios se está acercando a su fin. Después de la caída de Adán y Eva y el escandaloso ataque de la serpiente antigua contra ellos, y cómo esperó Israel realmente como una mujer embarazada hasta que llegara el Hijo anhelado, el Señor Jesucristo, quien en absoluta majestad le quitó a Satanás el derecho sobre los hombres. Si todo esto comenzó desde su caída, y luego, desde que se encontró pecado, y luego después en la caída de Adán y Eva, sí, y luego ahora cuando Jesús viene y le quita el derecho de la muerte, que él pensaba que ahí todos los hombres iban a ser de él, o no de él, pero sí iban al infierno. Dice, pues el Evangelio dice que todo aquel, o a quien sea que el ser humano, a cual sea que sea el ser humano pecador, que se arrepienta, entonces reconozca que Jesús, que reconozca a Jesús como quien pudo pagar nuestra deuda de pecado, que nos acusa justamente de muerte, entonces Dios acepta esa fe del que crea. Sí, esa es la cosa. Cuando Jesús vino y mató nuestro pecado en la cruz, entonces el diablo se dio cuenta que ya no nos tenía en la mano. Ahora, ¿pero qué nos dimos cuenta nosotros? Él ya no nos puede atrapar porque Jesús le quitó a los que crean. Ahora, nosotros tenemos que saber eso. No podíamos ir al cielo, no había chance, pero luego, ¿qué entendemos cuando Jesús muere en la cruz por los pecadores? Nos quita el pecado, se hace Él la víctima en nuestro lugar. ¿Sí? El pago del pecado es muerte, el pecado mató a Jesús. Voluntariamente Él fue a la cruz, dejó que el pecado lo matara, nos dejó sin pecado. Entonces nosotros ahora, ¿qué entendemos? El diablo entendió,
Se me fueron de la mano. Estos. Ahora nosotros, ¿qué entendimos? Si entendimos algo es, hay libertad ahora. Ya no estamos a su disposición. Ahora tenemos la vida. Nosotros. Sí, y todo eso nos tiene que, si no lo hemos pensado, si no habíamos analizado, cuando encontremos que nosotros tenemos la vida y la vida eterna, nos tiene que motivar eso para no vivir todavía en pecado, para apartarnos de pecado cuando lo veamos venir, porque nosotros ya salimos de esa trampa, de ese hoyo, de ese calabozo donde estábamos sin salida y el diablo bailando arriba de nosotros. Sí, ya no. Ya no. Entonces, cuando entendemos que la vida vino a nosotros a través de la sangre de Cristo, sí, entonces nosotros tenemos que simplemente disfrutarlo, ponernos en el lugar que tenemos, sí, y saber que ya no somos los que antes éramos. ¿Sí? Un día escuché hasta una frase famosa que decía: yo no sé si ya llegué al lugar donde Dios me quiere, pero ya no soy el que yo era antes. Eso sí sé. Sí, ojalá y que eso sí sepamos, que ya no somos los mismos patanes que antes éramos. Entonces, Dios acepta esa fe, ¿sí?, del que vaya creyendo como suficiente para declararlo inocente. Pues por eso vino Jesús y murió, exactamente, por esa misma razón. Ese fue el único motivo. Y así dejó a Satanás sin ese poder que pensaba que tenía sobre la raza humana. Desde el cielo, los redimidos cantan este himno de victoria. Déjame te digo una cosa. La voz que se oye, no sé si lo voy a repetir otra vez, pero la voz que se oye, que oye Juan en el cielo, no es la voz de Dios, no es la voz de los ángeles, sí, es la voz de un canto de los redimidos que están en el cielo. La razón es de que después dice: el que acusaba a nuestros hermanos. Entonces, el canto que se oye en el cielo es de seres humanos que han sido redimidos y que ya no están siendo acusados por el diablo. Okay. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito más de esto, porque lo voy a repetir. ¿Qué vemos en ese himno de victoria? Lo vimos en el versículo 10, y en donde dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Eso es lo que ha sucedido cuando el diablo ha salido del cielo. Ahora la gloria de Dios, la salvación completa, sin temor a pecar en el cielo nunca más, porque el diablo ha sido lanzado. Las personas en el cielo, los redimidos, cantan este canto. Ahora ha venido el reino de Dios, sí, ha sido manifestado el reino de Dios y se está preparando para el milenio, en donde Jesús va a reinar aquí en la tierra, en poder, en todo su poder, el Cristo de Dios, dice. Y entendemos que la voz no es de Dios o algún ángel, porque dice todavía en el mismo versículo 10 que acabamos de leer: ha sido lanzado fuera el acusador ¿de quién? De nuestros hermanos. Entonces no son ángeles, ni es Dios el que está diciendo, sino que son los redimidos, los que están hablando de esta victoria. Dice: ahora, el diablo está condenado. Esto quiere decir que no tiene ninguna forma de ser salvo, aunque éste se arrepienta, lo cual no pasará, ¿sí? Aunque el diablo se arrepienta, lo cual no va a pasar, pero hay gente que tiene en la mente: oh, si Dios es tan bueno, ¿por qué no perdona al diablo? El diablo es otra creación. Sí, Jesús no murió por los ángeles, Jesús no murió por el diablo, es otro tipo de creación. Dios es soberano, sí, y a él lo hizo en el cielo, rodeado de gloria. A nosotros no, nosotros nos promete el cielo, sí, otro programa tiene para nosotros. Ahora, nosotros, hay gente, quien sea que se arrepienta de sus pecados, si no clama la cruz, no puede ir al cielo. ¿Se entiende eso? Jesús murió por los pecados, quitó el pecado del mundo. Ahora ya está quitado. Para el que crea en él, agarre este hecho que él hizo en la cruz y entonces puede entrar al cielo. Si alguien se arrepiente y dice: me arrepiento de todos mis pecados, pero no quiero la cruz de Jesús, ese no puede entrar al cielo. ¿Se entiende eso? Sí, y qué bueno, porque es bien importante. Nosotros podemos entrar al cielo porque Jesús murió por el pecado mío en la cruz. Mi pecado tiene que ser pagado. ¿Sí? Si me arrepiento, alguien tiene que pagar por mi pecado. Si yo todavía lo tengo, cuando yo me arrepiento, aquí dice que yo voy a pagar por mi pecado. Entonces, el pago del pecado es muerte. Yo moriría. Nadie puede salvarse a sí mismo. Tenemos que clamar la sangre de Jesús, porque eso es lo que costó mi pecado. Sí. Me arrepiento, entonces entro en el evangelio, en la única forma de salvación que existe.
Entonces, el diablo si se arrepiente, que no va a pasar, puse acá, pero si ese fuera el caso, si que él se arrepintiera, aún no puede obtener perdón, pues su pecado es lo que le consiguió la muerte eterna y Jesús no murió por él. Entonces, no importa si se arrepiente, el pecado que se encontró cuando él estaba en el cielo le consiguió la muerte eterna y nadie ha muerto por él en su lugar. Entonces, él tiene que pagar su pecado y esa es la muerte eterna. Está condenado. Tuviera que pagar por su maldad y nadie puede pagar por su propia maldad. Nadie puede pagar por su propio pecado. Dicho esto, el diablo será lanzado fuera del cielo para siempre, a la mitad de la tribulación. Pero imaginemos por un momento este cuadro. Tú frente al Padre y Satanás muriéndose de rabia, literalmente, apuntándote con su sucio dedo. Ese es el acusador. Tristemente, hermanos de mi corazón y de mi vida, bueno, tristemente y no, pero tienen que pensar en esto. Y esto me emocionó cuando estaba estudiando yo solito esto. No sé si usted ha escuchado, pero hay pasajes y ahorita los vamos a revisar. El diablo va a ser echado a la mitad de la tribulación. Nosotros vamos a ser raptados al principio de la tribulación, ¿verdad? Estamos aquí ahorita. Si ahorita llegara Jesús y nos raptara hasta la mitad, entonces 3 años después de ahorita, entonces iba a ser echado el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras que nosotros vamos a llegar a la presencia de Cristo en las nubes, como dice la Biblia, y vamos a estar para siempre con Él, todos los salvos, en este tiempo va a suceder una cosa que se le llama el tribunal de Cristo, en donde Dios va a dar recompensas y regalos. Nadie puede perder la salvación, todos son salvos, pero Dios va a dar regalos, premiaciones, recompensas. Okay, eso está glorioso, pero ¿qué crees? Cuando Él esté dando las recompensas, todavía uno con su sucio dedo va a estar apuntándote en tu propia cara porque tiene acceso al cielo en el tiempo que tú seas premiado o no. Y ahí va a estar lo único bueno y lo más glorioso es de que este acusador malvado va a estar ahí con sus uñotas diciendo, este es un hipócrita, este va a la iglesia pero hace esto otro y hace aquello, y estaba viendo al pastor pero estaba pensando en esto y estaba aquello, ¿verdad? Y el diablo estará acusándote, pero luego Jesús, nuestro abogado defensor en la gloria de su nombre, allí mismo va a decir, ya sé, yo tengo esa culpa, todavía yo tengo esa culpa, yo la pago esa culpa, no me importa. Y Jesús va a estar dando recompensas, ¿sí?, a nosotros cuando aún el acusador va a estar acusándonos. Esto tiene sentido cuando hasta la segunda parte de la tribulación va a estar echado. Entonces el acusador nos va a estar todavía acusando, no para condenación, ya no puede. Ya fuimos raptados por la sangre del Cordero, los santos, sí, pero esto va a estar pasando. Y vamos a ir a la Biblia para revisar esas cosas. Eso sucederá en el llamado tribunal de Cristo. 1 Corintios 3, del 13 al 15 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. La obra de cada uno solo va a ser manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando yo leí esto por primera vez, y le puse atención, dije, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Quién va a poder lograr pasar por el fuego y luego salir limpio? Lo que sucede es de que estas cosas son para premiación y no para condenación. Sí, aquí el Señor está en su tribunal, en el tribunal de Cristo, en inglés le llaman el Bema Seat. Sí, está sentado Él y es el juez de los que están haciendo las Olimpiadas, sí, allá, y Él va a decidir. Pero todos son salvos, nadie es no salvo y nadie puede perder la salvación porque ya están en el cielo. Esto va a ser premiación y recompensas de sus obras, de sus cosas que hicieron con el corazón que Dios conoce. Okay. Dice, y la obra de cada uno será aprobada por fuego. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida. No, no pérdida de salvación, pérdida, no se le dará la recompensa. Si bien él mismo será salvo, específicamente lo declara aquí, aunque así como por fuego. Esto es, si digamos esto, y yo siempre lo he pensado así, un día Chuck Smith lo mencionó y me gustó mucho. Él dijo que uno de los hombres, digamos, que él conoció, él también dio otro ejemplo, dice que en su tumba, dijo que le llevaran, dijo que en mi tumba no quiero nada más que me pongan una cuchara y un tenedor. Dijo, porque si en el tribunal de Cristo no me lo gano, yo ya lo voy a llevar. Sí, la cosa es de que si hay un banquete en el cielo, vas a llegar con la premiación y ese era tu tenedor para llegar a comerte la sopa que estaba allá, que Dios hizo. Sí, entonces vas a tener que comer con la mano. O sea, esas son las premiaciones. El cielo lo tenemos ganado, pero hay recompensas. Entonces, esa sería la cosa, que si nosotros vamos a ganar algo en el cielo, herramientas que vamos a ocupar allá, pues aquí es donde el Señor la da a proveer de acuerdo a cómo te moviste aquí en la tierra. ¿Se entiende eso? Sigue, hermanitos, puse acá. Dios no puede ser burlado. Y nosotros, por la fe, dice, puse abstenemos, fíjate, es obtenemos. Ahí para que le ponga así a su hojita. Abstenemos. Le agarré ahí. Yo con la computadora, echarle la culpa a la computadora, ¿ok? Hermanitos, otra vez voy a decir, hermanitos, Dios no puede ser burlado y nosotros por la fe obtenemos salvación y vida eterna, por gracia de Dios. Aún la Biblia nos habla de este tribunal de recompensas. Y si ponemos atención, no es que Dios te dará más cielo que a otros. Toda la salvación es ya completa cuando crees en Jesús. ¿Sí? No estamos hablando de salvación aquí, son recompensas. Pero si el Señor habla de regalos, eso quiere decir que en su justicia nos premiará por cosas que hicimos en honor a Él para su gloria. Y hay ejemplos de eso en la Biblia. Por ejemplo, en Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua fría en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ese es un ejemplo. Otro, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, nosotros no vamos al cielo por los trabajos que hagamos, sí, pero el Señor, si tú haces una obra, como dice aquí, si tú le das un vaso de agua a alguien, si tú le bajas el gatito a una viejita que se había ido a su casa, si lo que sea que tú hagas para la gloria de Dios, porque tú eres cristiano, si el Señor dulcísimo dice que no va a quedar sin recompensa. Todavía, porque es un tribunal, en Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. No, nomás nos gusta lo bueno, ¿verdad? Pero lo bueno es de que este tribunal no es para condenación. O sea, como ya dije, si me iba a ganar una cuchara y luego Dios me dice lo rudo que fuiste con fulanito de tal, ay, a comer con cuchara, digo, a comer con la mano, hijo, ¿verdad? O sea, de eso se trata. Pero vea, si Dios está diciendo esto, esto pareciera como que es una idea de alguien, pero cuando Dios lo vemos que está escrito aquí, sí, qué suave es la verdad, qué suave es ver la verdad, porque es algo que va a pasar, porque eso es lo que Dios nos revela, pues se me hace súper importante, súper interesante, cosas detalladas que el Señor nos revela y que nos quiere hacer saber, pues porque si quieres tener hasta esta cosita aquí, pues, pórtate bien, pues, ¿verdad? Si hay frío en el cielo, pues una buena chamarra, tal vez aquí la vas a ganar, no sé. En el cielo vamos a estar de seguro, pero cosas que ocupas allá, entonces hay que portarnos bien para conseguirlas. Yo pienso que es lo que dice acá. Los que aparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos seremos salvos. Ahí no hay ningún condenado. Si no eres de Dios, si no has recibido a Jesús en tu corazón, no vas a aparecer en el tribunal de Cristo. Dice, y la salvación no nos será quitada. No se trata de eso. Pero sí habrá premios para unos, pero para otros no. En Romanos 14, del 10 al 11 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Sí. Yo creo, se me hace tan importante. Si a usted no se hace importante, está bien, pero yo te prometo, Dios dice esto. Que vamos a llegar, que vamos a decir, a los salvos, nos va a recordar las cosas buenas y malas que hicimos, ya salvos. Ahora, qué importante es que a Dios no se le pasen los detalles, que hagas. Si Él es un Dios justo y su justicia manifiesta aún en el trato con el diablo, está manifestando su justicia. Sí, ¿cómo es que lo va a echar hasta el final de la tribulación? Porque en los últimos 1000 años en donde Él va a encadenarlo, todavía va a probar el corazón de los hombres al final de los 1000 años. Cuando lo suelte, lo usa. Dios sabe lo que Él está haciendo, es súper inteligente, súper sabio y nos muestra cómo son sus juicios completamente justos. Completamente justos. Aquí dice que no estemos juzgando a nadie, ¿verdad? Porque si tú te crees más que el otro, o aquí dice no juzgues porque tú vas a ser juzgado todavía en el cielo. Cuando lleguemos allá, el Señor dice no tenemos derecho de estar peleando a los otros o menospreciar a nadie. Él es el que nos va a sacar esos trapitos al sol, digamos, todavía a los salvos en aquel día. Y eso es bueno. El Señor es justo, no es un cuento de hadas, es una verdad, es una realidad que tenemos que disfrutarla como Él nos la da. Sí, no estamos inventando nada, sino que cuando escuchamos lo que es, entonces punto y aparte eso es lo que es, lo aprendemos, lo guardamos. Esto es lo que sí es, no lo que soñó aquel o lo que vio al final del túnel. Eso no se dice acá. ¿Ah? Aléjate de la luz. ¿Eso qué? Y la gente dice, ay, de veras, yo soñé que iba estaba la luz y que yo era mosquito. ¿Verdad? No, ¿qué dice Dios y lo que no dice Dios? ¿Ah? Qué interesante, pienso yo. Creo que esta es una buena exhortación para vivir santamente, que incluye ser íntegro ante Dios. Sí, esa sería la cosa. Esto incluye que tú seas íntegro. Esto es, una persona íntegra no es la que presume que es íntegra, sino que la que sabe cuando nadie ve. ¿Sí? Es cuando una basura está en la calle, a nadie le importa levantarla, tú no la tiraste, pero luego tú vas y la levantas. Porque está feo que esté en la calle, pues. Y luego no vas y le dices a todos, ¿te acuerdas de la basura que estaba allá? Yo la levanté. Sí. El íntegro anda haciendo cosas en su propio... Sí, porque es íntegro. Sí, de esto habla esto. El Señor conoce a nosotros. Él es el juez. No, si tú levantas una basura y luego alguien te va y luego se la enseñas así, ya no vas a llegar con Dios a decirle, Dios, ¿qué tal si levantas la basura, ¿verdad? Y luego alguien te acusó, ese basurero, ¿verdad? Y llegas allá y Dios te va a dar tu cucharota. Ahora, mi hijo, véngase a comer este yogur celestial con su cucharota porque levantó aquella basura. ¿A poco no está bien suave? Sí, Él dice eso. La Biblia dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que creo que esa es una buena exhortación para vivir santamente, que incluye ser íntegro ante Dios, que conoce tus secretos. Dios conoce tus secretos. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero qué palabra tan gorda. Si Dios, ¿verdad? Dios te va a dar alabanza por tu integridad en el mundo como tú estuviste y que nadie se fija que tú eres tan bueno y tan sufrido. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho eso? Es que nadie ve todo lo que yo hago. ¿Verdad? Qué feo. Cuando Dios sí tiene recompensa para ti y Él es justo y tienes que tener paz en las cosas que nadie se fija, en todo lo que tú haces por todos los demás. Pero el Señor te tiene una lista y cuando llegues te va a dar tu recompensa. Gloria a Dios. A todo esto,
ante Dios y ante ti. En ese tribunal estará presente pues este acusador. Como tú, Señor, yo la basura que tenía, y la levanté, y el diablo, ¡ah! No le dijiste a Juanita y a Perenganita que agarraste la basura, porque él te va a estar acusando, pues, allí en el tribunal, ahí va a estar el acusador diciendo que tú dijiste a alguien que había levantado la basura, que no puedes llegar allá presumiendo de que tú eres el limpio. Pero porque el diablo va a estar acusándonos en frente de Dios. A quien no se le pasa tus fallas al diablo, ni se le van a pasar tus debilidades. Él está listo para acusarte en frente de Dios, ¿sí? Y el Señor, que conoce absolutamente todo en su justicia, te va a dar su alabanza si la mereces, y no te va a dar tu recompensa si no la mereces, porque Él es bueno y porque Él es justo. 11. Y ellos ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto aquí nos va a dar, o nos da la clave, ¿sí? A los que el diablo acusaba y salieron victoriosos, y nos dice por qué. Nos dice por qué esos salieron victoriosos. Aquí dice, y ellos han vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio de ellos. Dieron más valor al testimonio de Cristo que a sus vidas. Eso es lo que hicieron. Vamos a ver. Los de la gran voz del cielo dicen que los acusados, y justamente en el banquito de los acusados bajo la luz redonda, esos han vencido. ¿Sí? Estaban siendo acusados en medio de todos, y el acusador allí, la luz enfrente de ellos, y ellos salieron vencedores. Dos razones: la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Ahí les va, puse acá. Así se los platico en cortito. La sangre de Jesús es la forma de referirse a su muerte sacrificial. Lo digo esto yo quise aclarármelo a mí mismo, y se los digo a ustedes. Mucha gente tenemos esta costumbre, y no, que no es crítica, pero hay que entenderla. Cuando una mamá está allí y luego su hijo se va a ir a trabajar, si tiene que ir en el camión, ¿verdad? O en el trolebús, y a veces se le cae el tirante del trolebús y se la va a caer, entonces que la sangre de Cristo te proteja, ¿verdad? Se oye súper espiritual, ¿verdad? Súper espiritual. Pero la sangre de Cristo no es la protectora contra el trolebús. ¿Okay? La sangre de Jesús representa la muerte de Jesús en la cruz, que pagó por tus pecados. Esa muerte, la muerte, el sacrificio de Jesús pagó, quitó el pecado de tu vida. No es la señora que te cuida en el camión. ¿Okay? Entonces, la sangre de Cristo tiene otro lugar diferente que protectora. Es la muerte, es el pago completo por tu pecado, y es gloriosísimo. Pero no es alguien, no es una señora. Dice así se lo platico en cortito. La sangre de Jesús es la forma de referirse a su muerte sacrificial. Jesús fue la víctima que apaciguó la ira de Dios contra el pecado, contra nuestro pecado. Claro que derramó su sangre Jesús en la cruz físicamente. Pero fíjate también en esto, hermano y hermana. La sangre de Jesús, literal, la que se quedó chorreando en la cruz, esa sangre, la sangre literal, no puede pagar por nuestro pecado. Es lo que significa. Porque si la sangre de Jesús que estaba en la cruz haya pagado nuestro pecado, aún cada molécula de esa sangre se termina, tuviera un término, un límite. Sí, digamos que aunque multipliques cada célula de esa, cada átomo, lo que sea de esa sangre, pues nada más serían, digamos, 800,000 millones de personas y ya. Pero entonces no es la sangre, es el sacrificio de Jesús, en la que es el plan glorioso. Sí, es la muerte de Jesús sacrificialmente por ti y por mí, la que satisfació la ira de Dios contra el pecado.
¿Se entiende eso? Y eso deja súper claro, y es esa maña de decir la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es mucho más que eso. Es mucho más importante, es mucho más glorioso lo que pasa, ¿sí? Por lo cual estos son salvos. Aquí dice la razón que ellos vencieron es por la sangre del Cordero. Esa nos da la victoria ahorita mismo contra el diablo. Es lo único que le quitó a él de nosotros, que nos zafó de su mano. La sangre de Jesús en la cruz. El sacrificio, su muerte por nosotros. Pues si fuera cada gotita, literalmente tendría un límite. Y su obra redentora, hermanos, no tiene límite. La muerte de Jesús en la cruz es suficiente para borrar nuestra deuda de pecado. Pero no solo eso, es súper, súper glorioso. Se los prometo que yo chillé cuando llegué a este puntito. La sangre, el sacrificio de Jesús es absolutamente suficiente para quitarte el pecado. Pero no termina ahí todavía. Todavía hay más después de que tú recibes el perdón de los pecados por la muerte de Jesús en la cruz. Todavía hay más. Dice que los redimidos, victoriosos, que están en el cielo por la sangre del Cordero y el testimonio. Sí, la muerte de Jesús en la cruz te da el poder de llevar el testimonio de lo que pasó contigo. Te motiva a dar testimonio. Y estos son salvos por dos cosas: por la sangre del Cordero y por su testimonio. Por el poder de Dios, por el poder de la sangre en ellos. ¿Entiende eso? Por el poder del sacrificio de Jesús en ellos. Ahora el testimonio que dan es el legado que la sangre de Jesús les trajo a los redimidos, sí, y eso los hizo victoriosos. Dice aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. La muerte de Jesús, hablando de la sangre, es suficiente para borrar nuestra deuda de pecado, pero aún más es el arma que tenemos para también obtener la victoria diaria contra el pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La muerte de Jesús en la cruz es el arma que tenemos para vencer la guerra de pecado que tenemos diariamente. Diariamente. En Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, fíjate bien en esto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo es un poco confuso cuando no lo tomas en este contexto. Cuando lo entiendes, y ahora la sangre de Cristo que pagó por tus pecados, ahora te lleva en victoria sirviendo a Dios en su poder. Y ahora tienes esta autoridad para ir a hacerlo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y te da el poder de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. La sangre de Jesús y nuestra transformación de muerte a vida. Ese es el testimonio que esos dieron. La muerte de Jesús te quita el pecado y continúa sacándote de la vida de muerte y ahora dándote la vida eterna, literalmente. Ese es su testimonio. Primera de Juan, esto está súper importante, que lo voy a leer, que al cabo es bien temprano, gracias a Dios. Pero mira, Primera de Juan 1, y voy a leer que es lo mismo, pero lo dividí aquí, pero el capítulo 1 de Primera de Juan, y luego voy a leer hasta que se acabe el capítulo, pero luego voy a empezar el capítulo 2, ¿okay? Porque todavía es parte de lo mismo. Es la misma, le pusieron los versículos, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora lo entendemos mejor, pero este cacho, esta área, este pasaje está completo hasta el 2, del capítulo 2, ¿ok? Entonces empiezo en el capítulo 1, del versículo 6 al 10, luego se acaba el versículo 1, el capítulo 1, luego continúa el 2 hasta el 2, continúa el capítulo 2 hasta el versículo 2. Primera de Juan 1, 6, en adelante. Si decimos, pero fíjate bien cómo cada cosa, ¿ok? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿sí? Si la sangre de Cristo, si la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz
te dio vida, te sacó de las tinieblas, pero no has salido de las tinieblas, ¿sí? Si nomás dices que eres salvo, si Jesús murió por ti en la cruz y tú eres salvo, pero sigues en el mismo, si sigues siendo el mismo como dijimos al principio, entonces, ¿qué dice acá? Mentimos. Mentimos a nosotros mismos. Dios sabe eso. O sea, y Dios sí nos conoce. Nos engañamos, digamos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, sí, que sería una de las marcas que Jesús dijo: ámense los unos a los otros, para que la otra gente vea que son míos. Entonces aquí tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí está la cosa: nos perdona, pero luego nos fortalece para que limpios no caigamos tan fácil, no seamos tan débiles, tan facilongos para volver a caer en pecado. La sangre de Cristo me limpia de toda maldad, me fortalece, me lleva en poder. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Si nosotros vamos y decimos que no tenemos pecado frente a Dios que nos conoce, y el uñotas está ahí acusándote, más te vale que digas: me arrepiento, es cierto, no me bañé, no me lavé la cara, me perfumé, pero ¿verdad? Lo que es, pero así me bañé, ¿no? Es un ejemplo aquí ahorita, ¿verdad? Pero el diablo te está acusando, pues no puedes echar mentiras. Es mejor, di la verdad. Si somos pecadores, necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si decimos, todavía continúa, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Fíjate, si alguien dice: yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo, no sé si ha oído esto, los cristianos es porque eran bien malos. Cuando veo sus testimonios es porque andaban en la calle de la amargura. Yo no soy tan malo, yo por eso sigo todavía como yo nací. En la religión no he cambiado, no soy como ellos, pues. Aquí dice que si tú dices que no eres tan malo, no estás mintiendo tú. Estás haciendo mentiroso al que vino, porque no tenías salida del hoyo donde te estaba aplastando el diablo con sus patotas y te tenía arrejolado en una esquina sin salida. Sí, y luego Él vino del trono a morir por ti en la cruz para darte salida. Entonces, si dices tú: yo no tengo pecado, entonces todo lo que Él hizo es en vano, lo haces mentiroso y en vano su cruz. Si dices: terrible, terrible para el que diga que no tiene pecado, lo haces a Él mentiroso, es feísimo. Y su palabra no está en nosotros. Ahí termina el capítulo 1, pero continúa el capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Y el regular Dios no quiere que caigas en pecado, pero en su dulzura, y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien está en el trono de Dios con las marcas de donde le picaron aquí, sí, de la crucifixión, diciendo: yo fui el que morí por ellos en la cruz, y Él está sentado en el trono de Dios. Él es el que está abogando por nosotros en el cielo, aunque el acusador nos quiera rasguñar con su uñota. Sí, Él dice: yo pagué, son míos, por gracia, son míos. Hijitos míos, te escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es, nosotros hemos sido perdonados igual como todos los otros que también crean en Él. Gloria a Dios. Sí, nosotros no podemos defendernos ante Dios por su justicia, pero si nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí?, el acusador nos va a acusar, pero el defensor nos va a defender. No importa que aquí no estamos perdiendo salvación, acuérdense ustedes, en el tribunal estamos hablando de los salvos, ¿sí?
Si ahorita tú y yo somos salvos, si nosotros tenemos a Jesús porque resolvió el problema de nuestro pecado con su muerte en la cruz, sí, y nos llevó al cielo. Estamos en el cielo y ahorita mismo Jesús nos ve sentados en los lugares celestiales por la sangre del Cordero, por su gracia, por lo que Él hizo. Todo lo hizo Él, nosotros lo recibimos por fe. Yo digo, culpables somos. ¿Ah? En Efesios, y tenemos al abogado, gracias a Dios, en Efesios 5, 26 al 27 dice, para santificarla, Jesús santifica a los suyos, sería su iglesia. Dice, habiéndola purificado a su iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabes qué? Lo puse este versículo, te prometo que chillando, porque así, arriba de nosotros el acusador, y Jesús va a decirle al Padre, venlos bien, y no tenemos ni una arruga, ni una mancha de que nos puedan acusar. Así Jesús nos va a presentar en ese mismo día. Bendito sea el Señor. Nuestra victoria es por la sangre de Cristo. No la que quedó en el madero, por su sacrificio, por el amor que nos tiene, el plan por el evangelio, por la fe. 12, gloria a Dios. Dice, por lo cual, por lo cual es por todo esto que dijimos, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El pecado nos es antojoso, ¿verdad? O sea, el problema del pecado, si el pecado nos fuera odioso, si nos diera asco el pecado, entonces no tendría ni Jesús para qué venir. ¿Verdad? El problema que a nosotros nos gusta pecar, tristemente, se oye bien feo y como que somos lángaros, nos gusta pecar, pero la realidad es esa. Si no, entonces no, ¿para qué pecaríamos? El infierno está detrás del pecado. Nos gana el gozo de pecar, tristemente. Sí, por eso pecamos, porque nos gusta pecar. Pero fíjate muy bien esto. Ya voy a terminar con esto. Eso está súper chido. Dice, el pecado nos es antojoso, pero revela su realidad con Jesús en la cruz. ¿Te fijas en eso? El pecado nos tienta, pero a los cristianos ya vimos que si yo caigo en el pecado, ¿sí? Lo que merezco es esto. Descubro que el pecado que me es tan llamativo termina aquí. Cuando veo a Jesús, veo lo fellísimo que es lo que me está llamando a agarrar. Puse acá como ejemplo, es como un veneno que se ve delicioso, pero si ya sabes que es veneno, ¿te lo comerías? Digamos que si yo sé que a veces, hace poquito había unas ratas allá atrás de la casa, y les puse queso y luego las ratas no cayeron con el queso. Entonces les puse peanut butter, ¿verdad? Que huelea más chido, ¿verdad? Y cayeron, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo le digo a la rata, si te arrimas ahí, te va a atrapar la ratonera y a lo mejor es capaz que la rata no cae, ¿verdad? O si es como nosotros, de todos modos va a caer. Si nosotros ya sabemos que el pecado nos trae la muerte, más nos vale que nos alejemos de eso, ¿verdad? Pues si acá te lo comerías, ya sepas que es veneno. Vivir vida santa es resultado de saber que Jesús, para vivir santamente, sería el resultado de saber que Jesús tomó tu carne y murió tu muerte para ganar tu victoria. ¡Wow! Pero qué chido está esto, se los prometo. Jesús tomó tu carne, se hizo de tu naturaleza y murió en tu lugar para que también tengas su victoria.
para darte, la victoria de Él es tuya, es mía. Murió en tu lugar, murió con tu naturaleza y te dio te dio ahora tu victoria también. Ya no eres tuyo. Si eso pasa, si eso pasó contigo y conmigo, ya no estábamos fuera y nos metió adentro, nos metió para adentro, nos hizo suyos. Ya no eres tuyo, sino suyo. El aviso es: hay paz y gloria en el cielo, pero al diablo le quedan 42 meses en el mundo. Yo puse acá aguas. Porque lo que se ve sabroso como pecado, ahora lo va a hacer delicioso. Si ahora va a estar, si algo te llamaba la atención, ahora le va a poner foquitos, ¿verdad? Porque anda enojado, porque ahora ya no sabe cómo hacerle, porque le queda poco tiempo para hacerte caer. Y tenemos que pensarlo, sí, cierto, esto es para la gran tribulación, pero ¿qué crees que no está oyendo esto? Él sabe esto, sí, y entiende muy bien lo que está pasando y que realmente el reloj está tic-tac, tic-tac y está acabando el tiempo y nosotros nos estamos yendo de la mano o no. Entonces, sí tenemos que poner las pilas, sí tenemos que abrir los ojos y decir, no, este es veneno, este es pecado y yo no quiero morir. Yo tengo la sangre de Jesús en mi vida, Él murió por mí, yo me debo a Él, ya no soy mío, soy de Él y para Él vivo. Porque los que son salvos, en la sangre del Cordero, el testimonio de Jesús y menospreciaron sus vidas por la de Él. Lo que de ellos era más chico que lo que Jesús les dio, que era más grande. Y lo recibieron y son victoriosos. De eso estamos hablando. Conclusión final. Estabas muerto, pero después que Jesús murió en tu lugar y también resucitó, tú también resucitaste. Entonces ya no estás muerto, sino que vives. Pero no vives fuera del que te dio la vida, sino en Él. Tu nueva vida es en Él, de Él, por la sangre del Cordero y su testimonio. Salvos sin victoria. Salvos y en victoria. Ese fue el título, no sé si se fijó. Por la sangre de Jesús, salvos y en victoria. Puse acá, déjenme leer los versículos que puse acá porque luego no los leo. Aquí está enfrente de Romanos 5, 8 al 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Sí, eso es, la sangre nos quita el pecado, la misma sangre nos lleva en victoria y nos aparta del pecado. Puse acá Hebreos 7:25, otro que me encanta, atrás de su hojita, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es, cada día de tu vida, Él intercede por ti, por los pecados que vas cometiendo. Solamente tenemos que saber que Él es el perdonador y que nosotros tenemos este abogado todos los días, constantemente, sin parar, eternamente defendiéndonos. Es en Él, es para Él, es de Él, es para gloria de Dios. Eso es nosotros. Ya no somos nosotros para nuestra gloria, ahora andamos para su gloria, por la sangre del Cordero. Amén. Te damos gracias, único Dios verdadero, por tu amor por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos des este logro tuyo, pero que realmente lo adoptemos a nosotros, que vivamos una vida victoriosa, una vida santa, porque eso representa